La niebla que se deslizó a través de Holmby Hills en la noche del 14 de diciembre de 1966 se movió lentamente, como si estuviera insegura de su destino. Se enroscó alrededor de los pilares de piedra de propiedades que valían más que algunos pueblos pequeños, pasando junto a setos recortados con precisión quirúrgica, pasando junto a puertas que habían presenciado décadas de llegadas y partidas. En 355 Carolwood Drive, la casa se encontraba en la oscuridad, aunque no en la cómoda oscuridad del sueño. Este era un tipo de silencio diferente. La residencia que una vez había zumbado con la energía inquieta de su dueño, ahora contenía la respiración, esperando noticias que nunca serían buenas. Dentro del centro médico St. Joseph en Burbank, a menos de 20 millas de distancia, Walt Disney yacía en una habitación privada en el piso superior. El hombre que había construido reinos a partir de tinta e imaginación, que había transformado naranjales en monumentos de felicidad controlada, estaba conectado a máquinas que medían lo que quedaba de su vida en pitidos y líneas. Había ingresado en el hospital 10 días antes, ostensiblemente para el tratamiento de una vieja lesión de polo en su cuello. Esa era la historia de todos modos. La prensa lo había aceptado sin cuestionar. No tenían razón para dudarlo. Walt Disney no se enfermaba. Walt Disney creaba. Walt Disney soñaba. Walt Disney no moría. Pero el tumor descubierto en su pulmón izquierdo durante la cirugía del mes anterior había contado una historia diferente. La malignidad se había extendido. No habría ningún milagro, ningún rescate de último minuto, del tipo que sus animadores habían perfeccionado a lo largo de 4 décadas de narración. En la tenue luz de esa habitación de hospital, rodeado por un pequeño círculo de miembros de la familia que habían jurado guardar secreto, el soñador más famoso de la historia estadounidense se estaba quedando sin tiempo. La casa de Carolwood esperaba. Había sido diseñada para un hombre que nunca descansaba de verdad. Una residencia extensa que equilibraba la apariencia de tranquilidad doméstica con la realidad del movimiento constante. Estaba el ferrocarril del patio trasero, una locomotora de vapor a escala de 1/8 que rodeaba la propiedad en casi media milla de vía, una indulgencia privada que era anterior a Disneylandia misma. Estaba el taller donde había pasado incontables horas trasteando, escapando de las presiones de un imperio mediático que había crecido más allá de lo que cualquier imaginación individual podía controlar. Y estaba Lillian, su esposa de más de 4 décadas, que había visto a su marido retraerse en sí mismo durante los últimos años, que había visto los ataques de tos que él descartaba como nada, que había notado cómo los cigarrillos nunca abandonaban su mano, incluso mientras su cuerpo comenzaba su tranquila rebelión. La cronología oficial de lo que sucedió después sería plasmada en párrafos limpios y respetuosos. En la mañana del 15 de diciembre, a las 9:35, Walter Elias Disney falleció debido a un colapso circulatorio agudo, resultado de un cáncer de pulmón que se había metastatizado más allá de la intervención. Tenía 65 años. El anuncio llegó a la prensa en cuestión de horas, aunque el diagnóstico de cáncer se mencionó solo de pasada, casi entre paréntesis. El énfasis recayó en sus logros, su visión, el legado de alegría que había creado. El sufrimiento, el miedo, los meses de ocultamiento, estos pertenecían a una narrativa diferente, una que no sería contada durante años. En Carolwood Drive, la noticia llegó por teléfono. El momento preciso, las palabras exactas pronunciadas, estos detalles se han desvanecido en el dolor privado de quienes estuvieron presentes. Lo que quedó fue la casa misma, transformada de repente de un hogar en un monumento. El ferrocarril continuaría dando vueltas a la propiedad en los años siguientes, mantenido pero rara vez usado. El taller conservaría sus herramientas exactamente como las había dejado, como si pudiera volver en cualquier momento para reanudar algún proyecto a medio terminar. Los terrenos serían cuidados con el mismo esmero meticuloso que siempre había caracterizado la propiedad, incluso mientras el hombre que había exigido tal precisión era bajado a una tumba en Forest Lawn Memorial Park,
en una ceremonia tan privada que muchos se negaron a creer que había sucedido en absoluto. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Había sido congelado, preservado a través de la criogenia para alguna resurrección futura. Había dejado planes secretos, instrucciones codificadas, mensajes para ser entregados en momentos señalados. Había construido algo debajo del castillo en Disneylandia, un lugar de descanso final, digno de la mitología que él había creado. Nada de eso era cierto. Pero la persistencia de tales historias hablaba de algo más profundo, una falta de voluntad colectiva para aceptar que el hombre que había prometido la eternidad pudiera estar sujeto a la misma mortalidad que todos los demás. La casa en 355 Carolwood Drive no tenía tales ilusiones. Sabía lo que había sucedido dentro de sus paredes durante esos meses finales. Había presenciado la lenta disminución, las apariencias cuidadosamente gestionadas, la creciente distancia entre la figura pública y el hombre privado. Había visto a Walter Elias Disney convertirse por fin, simplemente en Walt, un marido y padre, enfrentando el final con cualquier gracia y miedo que tales momentos permitan. Para entender lo que se perdió en esa habitación de hospital, uno debe volver a lo que se construyó. La casa en 355 Carolwood Drive no siempre había existido en la vida de Walt Disney. Durante años, él y Lillian habían vivido más modestamente, sus circunstancias subiendo y bajando, con la fortuna de un estudio que parecía perpetuamente al borde del triunfo o la ruina. Las primeras décadas de su matrimonio habían estado marcadas por la incertidumbre financiera, por proyectos que consumían todo y devolvían solo promesas, por la particular ansiedad de un hombre que entendía que su imaginación era tanto su mayor activo como su acreedor más exigente. La mudanza a Holmby Hills llegó en 1950, cuando Walt se acercaba a los 50, y el estudio finalmente había logrado algo parecido a la estabilidad. Blancanieves había demostrado que los largometrajes de animación podían tener éxito. Fantasía había demostrado que podían fracasar. Para finales de los años 40, Walt Disney Productions ya no era una apuesta, era una institución. El nombre por sí solo se había convertido en una garantía, una promesa de calidad que se traducía en retornos fiables. La propiedad que seleccionó reflejaba este nuevo estatus. Holmby Hills se encontraba adyacente a Bel Air y Beverly Hills, un vecindario de dinero antiguo y nuevas fortunas, donde la privacidad era el lujo supremo. Los lotes se medían en acres en lugar de pies. Las casas estaban retiradas de la carretera, invisibles detrás de muros y setos, y la ilusión cuidadosamente mantenida de aislamiento pastoral. Era, en muchos sentidos, lo opuesto a todo, sobre lo que Walt había construido su carrera. Disneylandia sería diseñado para multitudes, para el movimiento, para la circulación constante de cuerpos y dólares. La casa de Carolwood fue diseñada para el retiro. La residencia en sí era sustancial pero no ostentosa, según los estándares de sus vecinos. Una distribución de una sola planta se extendía por los terrenos, ofreciendo el tipo de espacio horizontal que sugería permanencia en lugar de ambición. Había 5 dormitorios, aunque la casa rara vez los llenaría. Había jardines que requerían atención constante, céspedes que exigían un cuidado semanal, árboles que habían permanecido durante décadas antes de la llegada de Walt. Los propietarios anteriores habían sido ricos de la manera anónima que caracterizaba al dinero antiguo de Los Ángeles. Walt Disney haría famosa la dirección, aunque él hubiera preferido lo contrario. Lo que distinguía la propiedad no era su arquitectura, sino sus modificaciones. A los pocos meses de tomar posesión, Walt había comenzado a transformar el patio trasero en algo que no existía en ningún otro lugar de Holmby Hills. El ferrocarril fue lo primero. Había estado fascinado por los trenes desde la infancia, desde los años en Marceline, Missouri, cuando el sonido de las locomotoras que pasaban por el pueblo había representado escape, posibilidad, movimiento hacia algo más grande que el mundo circunscrito que su padre había aceptado.
Ahora, con los recursos para permitirse cualquier entusiasmo, encargó un ferrocarril de vapor en miniatura completamente operativo, el Carrollwood Pacific, llamado así por la calle en la que corría. La construcción requirió la excavación de una porción significativa de la propiedad. Se perforó un túnel debajo del jardín de flores de Lillian, una concesión que requirió semanas de negociación y demostró los límites incluso de la autoridad doméstica de Walt. La vía rodeaba toda la propiedad, pasando a través de un terreno cuidadosamente ajardinado que sugería la frontera americana en miniatura. Para un hombre que controlaba miles de empleados y millones de dólares, este ferrocarril privado ofrecía algo cada vez más raro, un dominio donde cada decisión era solo suya. El taller llegó después, una estructura separada donde Walt podía retirarse de las llamadas telefónicas y las conferencias de guión que definían su vida profesional. Aquí construía maquetas, trasteaba con maquinaria, planeaba proyectos que quizás nunca verían su finalización, liberado de la presión de las fechas de lanzamiento y las expectativas de los accionistas. Quienes lo visitaron lo describieron como abarrotado, pero organizado, lleno de las herramientas de un hombre que entendía cómo funcionaban las cosas a nivel mecánico. Sin embargo, incluso en este santuario, el trabajo se inmiscuía. Las fronteras entre Walt Disney, el ciudadano privado, y Walt Disney, la marca, se habían vuelto imposibles de mantener. Colegas llegaban para reuniones de fin de semana que se extendían hasta las cenas. A los periodistas se les concedían visitas cuidadosamente orquestadas que presentaban el ferrocarril como una excentricidad encantadora en lugar de una obsesión genuina. La casa se convirtió en otro plató, otro ambiente controlado donde la imagen podía ser gestionada y la narrativa podía ser moldeada. Lillian aprendió a adaptarse a las intrusiones, a sonreír para las cámaras que aparecían sin previo aviso, a interpretar el papel de esposa que apoya en un matrimonio que hacía tiempo se había establecido en algo más complicado de lo que cualquier comunicado de prensa reconocería. Las hijas, Diane y Sharon, crecieron en este extraño espacio híbrido, donde el padre más famoso de América era también simplemente papá, donde el patio trasero contenía maravillas que ningún otro niño podía reclamar, donde el precio de la proximidad al genio era la presencia constante de personas que querían algo de él. La década de 1950 transformó a Walt Disney de un cineasta exitoso en algo más cercano a una institución americana. La década comenzó con él como jefe de un estudio de animación. Terminó con él presidiendo un diversificado imperio de entretenimiento que incluía televisión, parques temáticos, licencias de mercancía y desarrollo inmobiliario en una escala que habría parecido fantástica solo 10 años antes. La casa en Carrollwood Drive presenció esta transformación desde dentro, sirviendo tanto de refugio como de campo de operaciones para una expansión que parecía no tener límite natural. Disneylandia abrió en Anaheim el 17 de julio de 1955 y nada volvió a ser del todo igual. El parque había sido la obsesión de Walt durante años, una idea que había germinado durante visitas a parques de atracciones con sus hijas y crecido hasta convertirse en algo mucho más ambicioso de lo que nadie en el estudio había anticipado. Había hipotecado su seguro de vida para financiar la planificación inicial. Había peleado con su hermano Roy, el conservador financiero que había mantenido la compañía solvente a través de décadas de los entusiasmos de Walt, por presupuestos que parecían salirse de control sin fin. Había llevado a sus diseñadores al agotamiento, y más allá, exigiendo perfección en detalles que la mayoría de los visitantes nunca notarían conscientemente. El día de la inauguración fue un desastre según la mayoría de los estándares medibles. El asfalto no se había curado completamente en el calor de julio. Las fuentes de agua potable fallaron. Entradas falsificadas inundaron las puertas con el doble de la multitud esperada. Sin embargo, nada de eso importó. En cuestión de semanas, el caos inicial había sido olvidado, reemplazado por filas que se extendían por horas e ingresos que excedían todas las proyecciones.
Walt había apostado todo por una idea que desafiaba la sabiduría convencional, y había ganado. En Carolwood Drive, la victoria se registró de maneras sutiles. Había más visitantes ahora, más reuniones realizadas en la sala de estar y en el patio al lado de las vías del ferrocarril. Equipos de televisión llegaron para filmar segmentos que presentaban a Walt como el anfitrión bonachón de un programa semanal que llevaba sus creaciones directamente a los hogares americanos. La serie de televisión Disneylandia, que había comenzado como un mecanismo de financiación para el parque, se había convertido en su propio fenómeno, haciendo la cara y la voz de Walt tan familiares como las de cualquier político o estrella de cine. Ya no era simplemente un productor, era una presencia. Pero la presencia venía con costos que no eran inmediatamente visibles. El ritmo de trabajo se intensificó, incluso mientras las recompensas se multiplicaban. Walt se levantaba temprano y se quedaba hasta tarde en el estudio, regresando a Carolwood, a menudo después de que su familia había cenado sin él. Las excursiones de fin de semana en el ferrocarril, que una vez habían proporcionado relajación genuina, se volvieron cada vez más raras, reemplazadas por sesiones de trabajo que simplemente cambiaban de ubicación. Lillian notó las ausencias sin comentarlas directamente. Ella hacía tiempo que había aceptado que la relación principal de su marido era con su trabajo, que ella y los niños ocupaban una posición secundaria que ninguna cantidad de éxito cambiaría. El tabaquismo continuó, como lo había hecho durante décadas. Walt consumía cigarrillos con la regularidad mecánica de alguien que ya no notaba el hábito, encendiendo cada uno con la brasa del anterior, llenando ceniceros que se vaciaban y llenaban de nuevo a lo largo de cada día. Su tos se había convertido en un sonido familiar en el estudio, tan constante que los colegas dejaron de registrarla como algo inusual. Cuando se le preguntaba sobre su salud, desviaba la atención con la facilidad practicada de un hombre que había pasado su carrera controlando narrativas. El cuerpo era meramente un vehículo para la imaginación. Serviría hasta que ya no fuera necesario. Finales de los 50 trajeron presiones adicionales que el público nunca vio. La producción televisiva demandaba producción constante. El parque requería inversión y expansión continuas. Nuevos proyectos proliferaron más rápido de lo que la organización podía absorberlos. Walt presionó por un segundo parque, más grande y más ambicioso, para ser construido en algún lugar del este de los Estados Unidos. Encargó estudios de sitios en Florida, adquiriendo tierras a través de corporaciones fantasma para prevenir la especulación de precios que había plagado el desarrollo de Anaheim. Imaginó no solo un parque, sino una ciudad entera, una comunidad planificada que demostraría cómo los americanos podrían vivir en el futuro. En casa, la evidencia de la tensión se acumuló en pequeñas maneras. El temperamento de Walt, siempre volátil, se volvió menos predecible. Se retrajo en silencios que podían durar días, presente en la mesa pero inalcanzable, su mente claramente en otra parte. El ferrocarril permaneció sin usarse durante semanas seguidas. El taller acumuló polvo. Lillian aprendió a leer las señales, a medir qué versión de su marido entraría por la puerta cada noche, a ajustar sus expectativas en consecuencia. Las hijas habían crecido y se habían marchado. Diane casándose en 1954, Sharon siguiéndola en 1959. La casa que una vez había contenido una familia, ahora albergaba principalmente recuerdos y obligaciones. Walt y Lillian se establecieron en la cuidadosa distancia de un matrimonio largo, compartiendo espacios sin necesariamente compartir vidas, unidos por la historia y el hábito, y la imposibilidad de imaginar cualquier alternativa. El Walt Disney público de principios de los años 60 se parecía poco al hombre privado que regresaba cada noche a Carolwood Drive. En televisión, siguió siendo el anfitrión afable, el guía de confianza a través de mundos de fantasía, y mañana, su voz llevando la calidez de un tío favorito, explicando maravillas a niños ansiosos. En las fotografías, sonreía con facilidad practicada. El bigote y el brillo
se combinaban para proyectar una imagen de creatividad benévola que se había vuelto inseparable de la marca misma. Este era el Walt Disney que América conocía, el que los accionistas confiaban, el que los padres daban la bienvenida en sus salas de estar sin dudarlo. El otro Walt Disney era más difícil de localizar. Emergía en los silencios entre apariciones públicas, en los largos viajes en coche a casa, desde el estudio cuando la actuación podía finalmente cesar. Esta versión estaba agotada de maneras que el sueño no podía remediar. Estaba irritable, exigente, capaz de comentarios hirientes que dejaban a los subordinados temblando durante días. También estaba, según la mayoría de los relatos, cada vez más solo. El círculo íntimo que lo había rodeado durante décadas se había reducido por la muerte, la jubilación y los inevitables distanciamientos que acompañan al poder retenido demasiado tiempo. Los jóvenes artistas que habían construido la reputación del estudio en los 30 y 40 eran ahora hombres de mediana edad, con familias e hipotecas, y los resentimientos silenciosos de aquellos que habían visto a alguien más recibir crédito por logros colectivos. En el estudio, la autoridad de Walt seguía siendo absoluta, pero su participación se había vuelto esporádica. Producciones enteras avanzaban sin su participación directa, guiadas por ejecutivos y directores que habían aprendido a interpretar sus preferencias sin requerir su presencia. Cuando aparecía, su atención a menudo parecía estar en otro lugar, fijada en el proyecto de Florida que había consumido su imaginación más completamente de lo que cualquier largometraje de animación lo había hecho jamás. Hablaba de Epcot, su comunidad prototipo experimental del mañana, con el fervor de un hombre que había encontrado su propósito final. Esto no sería simplemente un parque temático, sería una ciudad en funcionamiento, una demostración de lo que el ingenio americano podría lograr cuando se liberara de los compromisos de los sistemas urbanos existentes. Las adquisiciones de tierras en Florida habían procedido con el secreto que Walt había aprendido a valorar por encima de casi todo lo demás. Decenas de miles de acres habían sido reunidos a través de corporaciones ficticias con nombres que no revelaban nada. Funcionarios locales que podrían haber exigido concesiones permanecieron ignorantes de la identidad del comprador hasta que las compras estuvieron completas. Cuando el anuncio finalmente llegó en noviembre de 1965, la escala de la ambición conmocionó incluso a aquellos que pensaban que entendían la capacidad de Walt Disney para pensar más allá de los límites convencionales. Él estaba proponiendo construir no solo una atracción, sino un mundo entero. Sin embargo, incluso mientras él esbozaba estos planes a la prensa, su cuerpo estaba entregando mensajes que él se negaba a reconocer. La tos había empeorado. Su energía flaqueaba de maneras que las siestas de la tarde ya no podían remediar. Había perdido peso sin intentarlo, su ropa colgando de manera diferente, en una estructura que siempre había sido delgada, pero que ahora se acercaba a lo demacrado. Los asociados se dieron cuenta, pero no comentaron. Uno no cuestionaba a Walt Disney sobre asuntos que él no había elegido discutir. En Carolwood Drive, la evidencia se acumuló en frascos de medicamentos y citas médicas que Lillian seguía con creciente preocupación. Walt desestimó sus preocupaciones con el mismo desvío que aplicaba a todo lo que amenazaba con ralentizar su impulso. Había demasiado que lograr. El proyecto de Florida requería su atención. El estudio necesitaba orientación. La mortalidad era una abstracción que se aplicaba a otras personas, no a hombres con imperios aún por construir. La casa misma parecía registrar el cambio de atmósfera. El ferrocarril permaneció inactivo por periodos más largos ahora, la locomotora requiriendo mantenimiento que Walt ya no encontraba tiempo para realizar. El taller permaneció cerrado con llave durante semanas seguidas. Las cenas eran más tranquilas, la conversación limitada a la logística y los horarios en lugar de los entusiasmos que una vez habían animado incluso las veladas más rutinarias. Lillian aprendió a leer las señales, a medir qué versión de su marido entraría por la puerta cada noche, a ajustar sus expectativas en consecuencia. Los visitantes de Carolwood, durante este periodo,
reportaron un hogar que se sentía suspendido entre épocas. Las decoraciones reflejaban gustos formados décadas antes. Las fotografías en exhibición mostraban niños que hacía tiempo se habían convertido en madres ellas mismas. Walt se movía por estas habitaciones como un huésped en su propia casa, presente pero no totalmente allí, su mente ya corriendo hacia la próxima reunión, la próxima decisión, el próximo problema que requería su combinación única de visión y terquedad. El año final comenzó sin anuncio ni reconocimiento. 1966 llegó, y Walt Disney continuó las rutinas que habían definido su existencia durante tanto tiempo como cualquiera pudiera recordar. Se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, fumaba constantemente, planeaba para un futuro que no viviría para ver. El diagnóstico llegó a principios de noviembre de 1966, aunque los síntomas se habían estado anunciando durante meses a cualquiera dispuesto a prestar atención. Walt finalmente se había sometido a un examen exhaustivo después de que una lesión de polo de décadas pasadas se había reavivado en un dolor de cuello persistente. Las radiografías revelaron lo que los doctores habían sospechado, pero esperaban no encontrar. Un tumor se encontraba en su pulmón izquierdo, una sombra en la película que reescribió cada plan y proyección que él había hecho para los años venideros. La cirugía tuvo lugar el 7 de noviembre, en el Centro Médico St. Joseph, en Burbank, elegido por su proximidad al estudio y su voluntad de mantener la discreción absoluta que Walt exigía. El pulmón izquierdo fue extirpado por completo. Los cirujanos encontraron lo que habían temido. El cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos. El pronóstico, entregado en privado a Walt y Lillian, no ofrecía consuelo. Meses quedaban, quizás. Un año parecía optimista. El hombre que había construido un imperio sobre la promesa de finales felices se enfrentaba a una conclusión que no admitía revisión. La decisión de mantener el secreto fue inmediata y absoluta. El público solo supo que Walt Disney se había sometido a una cirugía por una vieja lesión en el cuello y se estaba recuperando bien. No se hizo mención de cáncer. Ninguna sugerencia apareció en ningún comunicado de prensa de que la situación fuera algo distinto a lo rutinario. La maquinaria de gestión de imagen que había servido a la marca Disney durante décadas ahora se dedicó a su tarea más desafiante: ocultar la mortalidad de un hombre cuyo mismo nombre se había vuelto sinónimo de atemporalidad. En Carolwood Drive, un tipo diferente de ocultamiento se apoderó. Walt regresó del hospital debilitado, pero decidido a mantener la apariencia de normalidad. Se vistió cada mañana con la ropa que siempre había usado. Hizo llamadas telefónicas al estudio. Revisó planes para Florida con una intensidad que sugería negación o desafío, quizás ambos. Lillian observó estas actuaciones con el complicado duelo de alguien que llora una pérdida que aún no había ocurrido completamente. El personal doméstico notó los cambios que se les había instruido no discutir. Las comidas se hicieron más pequeñas, ajustadas a un apetito que había disminuido junto con todo lo demás. El horario se contrajo. Horas de acostarse tempranas, reemplazando las noches tardías que una vez habían sido rutina. Los visitantes fueron cuidadosamente examinados, su acceso limitado a ventanas, cuando Walt se sentía lo suficientemente fuerte como para mantener la ficción de la recuperación. Aquellos que sí lo vieron reportaron un hombre que parecía disminuido pero no doblegado, aún emitiendo directivas, aún exigiendo actualizaciones, aún planeando como si el futuro siguiera siendo infinito. El ferrocarril permaneció intocado ahora, una reliquia de entusiasmos que pertenecían a un tiempo más saludable. La vía había comenzado a mostrar signos de abandono, maleza empujando a través del balasto cuidadosamente mantenido, desvíos requiriendo ajustes que nadie pensó en hacer. La locomotora permaneció en su depósito, fría y quieta, esperando a un maquinista que nunca regresaría a los controles. En el taller, proyectos permanecían a medio terminar en bancos, herramientas dispuestas con una precisión que ahora parecía un artefacto de otra era. Walt continuó viajando al estudio cuando su fuerza se lo permitía,
aunque estas visitas se hicieron más cortas y menos frecuentes a medida que noviembre se convertía en diciembre. Se sentaba en su oficina, rodeado de los guiones gráficos y el arte conceptual que siempre habían alimentado su imaginación, y miraba fijamente planes para atracciones que nunca vería terminadas. Los Piratas del Caribe estaba casi terminado. La Mansión Encantada permaneció en desarrollo. Florida existía solo como maquetas y planos, un sueño que otros tendrían que realizar. Las conversaciones durante estas semanas finales fueron recordadas de manera diferente por distintos testigos. Algunos recordaron a un hombre en paz con sus circunstancias, enfocado en asegurar la continuidad para la organización que había construido. Otros describieron destellos de ira, de frustración por un cuerpo que lo había traicionado, de amargura hacia un destino que parecía profundamente injusto. Ambas versiones eran probablemente ciertas. Morir permite la contradicción de maneras que vivir a menudo no permite. Lillian mantuvo su vigilia con la compostura que décadas de matrimonio, con una figura pública, le habían enseñado. Ella manejó las preguntas con un desvío practicado. Gestionó el hogar con atención a detalles que proporcionaban distracción de realidades más grandes. Se sentó con su marido por las tardes, en la sala de estar que habían compartido durante 16 años, y trató de encontrar palabras para cosas que las palabras no podían abordar adecuadamente. Los silencios entre ellos siempre habían sido parte de su matrimonio. Ahora esos silencios portaban un peso diferente. Diciembre llegó con la particular claridad que el invierno de Los Ángeles a veces ofrece, el aire restregado limpio por vientos del desierto, la luz nítida e implacable. Walt regresó al hospital el 15 de diciembre, su condición habiéndose deteriorado más allá de lo que el cuidado en casa podía manejar. La habitación que lo esperaba sería la última. La habitación en el piso superior del Centro Médico St. Joseph ofrecía una vista que Walt Disney probablemente nunca notó. Para el momento en que regresó al hospital a principios de diciembre, su atención se había vuelto hacia adentro, enfocada en el trabajo cada vez más difícil de respirar, de manejar el dolor, de soportar las indignidades que la enfermedad terminal impone independientemente de la riqueza o la fama. Las máquinas que rodeaban su cama registraban el fracaso gradual de sistemas que le habían servido durante 65 años. Los doctores podían ofrecer consuelo, pero no esperanza. El final, cuando llegara, llegaría pronto. Roy Disney visitaba diariamente, el hermano mayor que había pasado toda una vida limpiando los entusiasmos de Walt, encontrando dinero para proyectos imposibles, traduciendo la visión artística en realidad corporativa. Su relación nunca había sido simple. Habían peleado por presupuestos y prioridades, y la dirección fundamental de la compañía que habían construido juntos. Pero en esa habitación de hospital, tales conflictos pertenecían a otro tiempo. Roy se sentó con su hermano y habló sobre Florida, sobre los planes que continuarían independientemente de lo que sucediera en los días venideros. Si Walt pudo comprender completamente estas conversaciones en sus horas finales, sigue sin estar claro. La morfina había comenzado a difuminar las fronteras entre la vigilia y el sueño. Lillian iba y venía, su presencia constante, pero su compostura cada vez más difícil de mantener. Había conocido a este hombre durante más de 40 años. Lo había visto transformarse de un animador, con dificultades en la figura creativa más reconocida en la vida americana. Había acomodado sus obsesiones y tolerado sus ausencias, y construido un matrimonio alrededor de los espacios que él dejaba disponibles. Ahora se sentó a su lado mientras ese matrimonio se acercaba a su conclusión, sosteniendo una mano que había dibujado los primeros bocetos de Mickey Mouse, que había firmado contratos por valor de millones, que había saludado a multitudes que adoraban una versión de su marido que a veces apenas reconocía. Las hijas llegaron, Diane y Sharon, trayendo consigo a los nietos que Walt se había deleitado en mimar. La familia se reunió de la manera en que las familias lo hacen cuando el final está cerca, hablando en voz baja en pasillos, rotando a través de la habitación, en turnos que permitían tanto la presencia como la privacidad.
Las conversaciones fueron ordinarias, de la manera en que a menudo lo son las conversaciones finales, tocando asuntos tanto triviales como profundos, rodeando el hecho central que nadie sabía bien cómo abordar directamente. En el techo de su habitación de hospital, Walt supuestamente trazó el diseño de la propiedad de Florida durante uno de sus periodos lúcidos finales, usando las baldosas acústicas como una cuadrícula para mapear atracciones que existían solo en su imaginación. La historia puede ser apócrifa, una de muchas leyendas que se acumularían alrededor de su muerte en los años que siguieron, pero capturó algo esencial sobre el hombre. Incluso al final, estaba planeando, construyendo, negándose a aceptar limitaciones que otros consideraban absolutas. El 15 de diciembre amaneció gris sobre Burbank. A las 9:35 de la mañana, el corazón de Walter Elias Disney se detuvo. La causa de la muerte fue registrada como colapso circulatorio agudo, una frase clínica que ocultaba los meses de cáncer que lo habían precedido. Tenía 65 años. Había estado casado durante 41 años. Dejó atrás 2 hijas, 7 nietos, un hermano que ahora cargaría con el peso de completar su visión final, y una compañía que no tenía un plan claro para existir sin él. La noticia llegó al público en cuestión de horas, aunque la verdad completa de su enfermedad no emergería hasta algún tiempo. Los obituarios se enfocaron en el logro en lugar del sufrimiento, en el legado de alegría en lugar de la realidad del declive. Banderas en Disneylandia ondearon a media asta. Tributos llegaron a raudales de presidentes y primeros ministros, de colegas artistas y ciudadanos comunes que sintieron que habían perdido a alguien que conocían personalmente, aunque nunca lo habían conocido. La maquinaria del luto se puso en marcha con la misma eficiencia que había caracterizado cualquier otra producción de Disney. El funeral tuvo lugar 2 días después, en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, en una ceremonia tan privada que sus detalles permanecieron oscuros durante años. Solo asistió la familia inmediata. No se hizo ningún anuncio público hasta después de que el entierro hubiera concluido. La tumba en sí no fue marcada inicialmente, una privacidad final para un hombre que había pasado su vida en el ojo público. El secreto alimentó especulación que persistiría durante décadas, rumores de preservación criogénica y tumbas ocultas, y engaños elaborados que parecían más adecuados para la ficción que para el hecho. En Carolwood Drive, la casa absorbió la pérdida en silencio. Lillian regresó del funeral a habitaciones que aún contenían la presencia de su marido en incontables pequeñas maneras. La disposición de objetos en su escritorio, la ropa colgando en su armario, el leve olor a humo de cigarrillo que tardaría meses en disiparse por completo. El ferrocarril permaneció en el patio trasero, esperando a un conductor que nunca regresaría. El taller contenía herramientas que nunca más serían levantadas por las manos que las habían colocado allí. Lillian permaneció en Carolwood Drive durante casi 3 décadas, después de la muerte de su marido, una presencia tan tranquila que los vecinos a veces olvidaban que ella estaba allí. La casa continuó casi como había estado, preservada no como un museo, sino como un hogar que simplemente dejó de cambiar. El ferrocarril recibió mantenimiento ocasional, pero rara vez operaba. El taller permaneció cerrado con llave, su contenido sin perturbar, herramientas dispuestas exactamente como Walt las había dejado. La compañía que Walt dejó atrás continuó sin él, aunque no en las direcciones que él había imaginado. Roy completó el proyecto de Florida, insistiendo en que fuera llamado Walt Disney World, como un tributo final al hermano cuya visión lo había hecho posible. Sobrevivió a la apertura del parque por solo 2 meses, muriendo en diciembre de 1971. El imperio pasó a ejecutivos que habían aprendido de los fundadores, pero no podían reemplazarlos. Epcot finalmente abrió en 1982, aunque guardaba poca semejanza con la ciudad experimental que Walt había descrito en sus meses finales. La comunidad en funcionamiento, el enfoque revolucionario a la vida urbana,
Estos habían demostrado ser demasiado ambiciosos para una organización que había aprendido a valorar la previsibilidad sobre el riesgo. Lo que quedó fue un parque temático, exitoso según la mayoría de las medidas, pero lejos de la visión utópica que había consumido la imaginación de Walt al final. En Carolwood Drive, el tiempo se movía de manera diferente. Lillian entretenía rara vez y aparecía en público incluso con menos frecuencia. La casa envejeció a su alrededor, su diseño de mediados de siglo, volviéndose primero anticuado, luego histórico, luego valioso de maneras que no tenían nada que ver con su propósito original. Ella murió en 1997, a la edad de 98, en la casa que había compartido con Walt durante 16 años y habitado sola durante 30 más. La propiedad pasó a sus hijas y finalmente a nuevos dueños, que entendieron su significado sin haber vivido su historia. El ferrocarril fue donado al Museo de Ferrocarriles de Vapor Vivos de Los Ángeles, donde todavía opera, llevando pasajeros que pueden o no saber qué manos una vez lo guiaron alrededor de un patio trasero en Holmby Hills. La casa misma fue demolida en 2001, reemplazada por una residencia más grande que borró la mayoría de los rastros de lo que había estado antes. Los árboles bajo los cuales Walt había caminado, los terrenos por donde su ferrocarril había corrido. Estos existen ahora solo en fotografías y recuerdos que se desvanecen con cada año que pasa. Lo que queda es el silencio que se acumula alrededor de vidas demasiado grandes para ser recordadas completamente. El hombre mismo retrocede detrás de la mitología, volviéndose menos una persona que una colección de historias contadas para servir a propósitos que él no podría haber anticipado. En 355 Carolwood Drive, donde una casa diferente se levanta ahora, nada marca lo que una vez existió allí. La niebla todavía rueda a través de Holmby Hills en ciertas noches de invierno, enroscándose más allá de puertas y setos, pasando sin detenerse, indiferente a lo que se ha perdido.